Dicen los expertos que es clave para dar batalla contra el coronavirus hacer más testeos de los que se están haciendo ahora. Pero no solo hacer más testeos, testear, detectar, aislar y hacer seguimiento de esos casos positivos y de su entorno. Nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son entonces los municipios más comprometidos desde el punto de vista sanitario en el área metropolitana? Bueno, para eso está Nicolás Luca con nosotros, que tiene el mapa caliente del conurbano. Nico, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bueno, es un mapa con algunas particularidades y algunas curiosidades. Yo te voy a contar una de las curiosidades, el resto de las curiosidades que no son... O sea, curiosidades no me refiero a cosas casuales, sino a cosas que podrían ser causales, que va a manejar Facundo después. Pero vamos a lo básico, vamos a lo primero. A ver, dale, ¿cuáles son los...? ¿Cuál es el municipio más grande de la provincia de Buenos Aires? La Matanza. La Matanza. Bueno, La Matanza, si comparamos del 30 de mayo al 30 de junio, el 30 de mayo tenía 644 contagios. No hace falta sacar muchas cuentas para darnos cuenta, valga la redundancia, que tuvo un crecimiento exponencial. ¿Sí? Hay 1 millón de habitantes en La Matanza, recordemos, ¿no? Un poquito bastante más. ¿1 millón que es el padrón electoral, entonces? No, 1 millón, el millón es el padrón electoral, 1.200.000 era el censo 2010. Claro. Y el censo 2020 no está en los planes por razones obvias. Claro. Pero estos datos no incluyen los datos de hoy, ¿sí? Son 30 de junio, pero falta el cierre del día, como pasa en Cava. Ahora, La Matanza no es uno de los distritos, el único distrito caliente. No. ¿Sí? La Matanza es gigante geográficamente y demográficamente. Hay otros distritos que, todos los demás distritos de conurbano son más pequeños en geografía y en cantidad de habitantes y tienen números muy altos. Fíjate, por ejemplo, el caso de Quilmes. Mis pagos. Son mis Tus pagos. Si vas a la proporción de casos de Quilmes, supera La Matanza en el crecimiento. Mira. Pasó de 569 casos en mayo a 2.500 en junio. ¿Sí? ¿Quién le sigue? Nos quedamos en zona sur y empezamos a quedarnos en zona sur. Avellaneda, 345 casos el 30 de mayo, 1.941 casos el 30 de junio. ¿Sí? Pero hay algo que no es menor, ¿Cuál es una de las zonas más calientes de la ciudad de Buenos Aires en casos de contagios? La zona sur, todo lo que es la Comuna 4, que limita con Avellaneda. No ocurre lo mismo en la frontera entre La Matanza y Lugano, Mataderos, pero en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires sí se da esta dinámica. Bueno, estaba en la Villa 31, ¿no? Es por eso, Retiro, toda esa zona. No, vos decís la zona yo más me refiero sur. a la frontera de La Matanza con la ciudad de Buenos Aires, tenés Lugano, Mataderos, Liniers. No, pero de la ciudad de Buenos Aires con Avellaneda, ¿qué zona es? Con Avellaneda tenés Barracas, La Boca, son zonas que realmente han registrado muchos casos de COVID, al menos en los primeros meses. Y nos seguimos quedando en zona sur, donde hasta el intendente se contagió, Lomas de Zamora, que tiene la tasa de crecimiento más alta, porque pasó de 214 casos a 1.913 casos en menos de 30 días. ¿Sí? Son números calientes y repetimos, son los números que conocemos. Son números oficiales, pero me refiero a que son los números de los cuales tenemos los testeos, de los cuales tenemos los hisopados que dieron positivo. Lo que no sabemos es si tenemos los testeos y si se logra hacer todo el otro proceso, porque con testear no alcanza, dicen los especialistas. Dicen que con testear no alcanza, pero Argentina está bastante rezagada en la cantidad de testeos por millones de habitantes. Pero repito, testear, aislar y seguir los casos. Hay que ver si están las condiciones dadas en todos los distritos, porque para eso también se requiere mucho dinero. ¿Sí? No es que uno diga, bueno, tengo la solución mágica y lo aplicamos. Ya no hay dinero en Argentina como para lidiar con determinadas soluciones que no podríamos llegar a aplicar. Ahora, en el caso de todos estos distritos, llama mucho la atención, nos llamó la atención a todos cuando estábamos viendo el mapa, que tenés en la zona oeste La Matanza. Pero después el resto de los distritos más calientes son de la zona sur y son distritos que tienen mucha relación entre ellos en lo comercial, sobre todo Lomas de Zamora y Avellaneda. Lomas de Zamora es el centro judicial de la zona sur, no incluye a Quilmes. Quilmes es el centro comercial por excelencia de la zona sur. Avellaneda es el sector fabril por excelencia de la zona sur y son los distritos más calientes. Y es, Nico, en donde van a tener que poner el foco acá. Entonces, digo, no sé cómo, si testeando, lo que sea, pero la única forma de saber si después del 17 de julio se puede avanzar o si vamos a seguir con cuarentena estricta en el AMBA, pues es como un termómetro. Es un termómetro que no es poca cosa. Recordemos también
que, a excepción de La Matanza, todos estos distritos se comunican con la ciudad de Buenos Aires a través de Constitución, ¿sí? Por el ferrocarril Roca. Claro. No es casual tampoco. Mucha Claro. mano de obra que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, en prestaciones de servicios, en empresas de la ciudad de Buenos Aires, vienen del conurbano, y la zona sur es un foco caliente, es un termómetro que nos afecta directamente. Claro. Directamente, porque muchos de esos trabajadores son para nosotros trabajadores Esenciales. que forman parte de la economía de la ciudad de Buenos Aires. O esenciales, que tienen que venir sí o sí a trabajar. Esto va a ser el termómetro para ver si se puede abrir en algún momento de vuelta la frontera entre capital y conurbano. Claro. ¿Sí? Si no bajan los números de acá y bajan los de la ciudad, ¿cómo haces? Claro, va a haber Porque un hasta ahora venimos desequilibrio. pensando al revés. ¿Qué pasa si la ciudad no los baja? Claro. Bueno, pero ¿qué pasa si ellos va a haber no un los desequilibrio y bajan? seguramente un conflicto político. Te Un digo, conflicto después del político. Y hay 17, un vení. dato más, Sí. mientras vamos a Dale, la mesa, hay dale. un dato más, que se puede trazar como si hay algo causal, que te lo va a tirar Facu. Bueno, claro, pues estamos con Facu Zonati. ¿Cómo estás? ¿Qué es? Buenas Bueno, noches. son los datos de la pobreza, eso querés decir, ¿no? De la pobreza, sobre todo en el conurbano, ¿no? Exactamente, estamos hablando de uno de los distritos, obviamente, con mayor vulnerabilidad en lo que tiene que ver con lo social. Un dato del INDEC, el último sobre la pobreza, en el Gran Buenos Aires, los 24 distritos que forman el Gran Buenos Aires, la tasa de pobreza ascendió al 40,5%, pero no termina ahí, porque además la indigencia superó el 11% y es el distrito, todo el Gran Buenos Aires, con mayor incidencia de indigentes, y a su vez no hay que perder de vista que también la pobreza infantil Claro. es muy importante, porque en este caso la tasa supera el 50%, y esto según datos oficiales del INDEC a diciembre de 2019. Claro, claro. O sea, imagínense todo lo que pasó en el medio, esa tasa probablemente es más alta, y otra cosa que también no hay que perder de vista es que cuando hablamos del conurbano bonaerense, también hay partidos como Vicente López o San Isidro que inclinan la balanza, digamos, o Sí. ahí hay un equilibrio o un dato promedio, pero obviamente no es lo mismo el partido de La Matanza que San Isidro en Claro. cantidad de índice de pobreza. Para que tengas otro dato con respecto a este problema vinculado al número de casos y lo que es también la concentración de gente, en La Matanza, el partido que ustedes mencionaban como más poblado, también es el que tiene mayor cantidad de asentamientos Claro, vulnerables, claro. 130, y el Tremendo. resto de los distritos que ustedes mencionaban también tienen un número importante, porque Lomas de Zamora tiene 61, Quilmes también tiene más de 60, casi 70 villas o centros sí, son vulnerables. villas. Pero hay una desproporción Estaba- en la cantidad de habitantes, porque La Matanza tiene Exacto. 160 sobre 1,5 millones o 2 millones de habitantes, que había dicho Cristina en su momento que podría llegar a tener La Matanza, cuando Loma de Zamora, Quilmes, Avellaneda tienen muchísimo menos cantidad de habitantes y una cantidad muy preocupante Bueno, de lo vimos asentamientos. con los asentamientos como la Villa Azul, ¿no? Que limitan Quilmes y Avellaneda, ¿no? Que habían sido Exactamente. cerrados. Pero me quedé con esto que decías sobre la relación que hay entre el coronavirus en niños y los barrios vulnerables. Entonces, seguramente ahí debe de haber algo que tenga que ver con las enfermedades preexistentes, o qué. Vamos a preguntárselo a una especialista, médica pediatra, que ya está con nosotros, que se llama Valeria Boneto, que está en comunicación vía Skype. Buenas noches, Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sos médica del Hospital Paruaciense, dice, ¿no? Justamente de La Matanza. Hospital Paruicien, sí, sí. De La Matanza. De La Matanza. Estabas escuchando lo que hablábamos, que es esta relación, porque se da en estos barrios que mencionábamos más vulnerables, en donde hay mayor casos de niños con COVID-19. ¿Es así? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué pasa eso? Sí, tiene que ver un poco con lo que está comentando el compañero ahí en el piso. Hay mayor densidad poblacional y, por supuesto, con grandes carencias, tiene que ver con una pobreza estructural, ¿no? Claro. Hay grandes problemas habitacionales y de saneamiento básico. Entonces, tenemos familias enteras donde hay en promedio 10 personas en un ambiente muy pequeño, Claro. con el gran riesgo de que los niños se infecten. Claro. El tema es que lo bueno, ¿no? A ver. Para todos los niños y adolescentes es que los casos son leves.
Eso te quería A diferencia de los preguntar. adultos, a diferencia de los adultos. Claro, Esta ¿cómo vez- se enferman? ¿Qué síntomas tienen? Es más leve, o sea, Sí, no van a terapia puede intensiva. Sí, no, casos leves o asintomáticos. Y los casos leves tienen que ver con un cuadro simplemente de catarro de viaria superior, pueden tener fiebre, pueden tener también dolor de garganta, o sea, tiene que ver con infecciones, más que nada síntomas y signos que tienen que ver con infecciones respiratorias altas. En algunos niños tiene que ver con una enfermedad de base preexistente, ¿no? Por ejemplo, en chiquitos asmáticos, en nenes alérgicos, tienen más posibilidad de tener dificultad respiratoria. Hasta ahora hemos tenido, que en promedio en el Hospital Parisien estamos teniendo, es muy dinámico lo que yo te voy a comentar, ¿no? Por supuesto, hay en promedio 5, 6, hemos tenido 7. Es un hospital general donde tenemos un servicio de pediatría y más o menos en promedio son 5 o 7 chicos infectados como casos leves. Hasta ahora no hemos tenido pacientes graves y bueno, hay que estar atentos y atentas, siempre hablamos con las mamás con respecto si aparece alguna otra sintomatología, porque hay un porcentaje que es muy pequeño donde pueden tener, además de tener dificultad respiratoria, que eso es por un lado, pueden tener neumonía y requerir respirador, ¿sí? Artificial, una asistencia mecánica, pueden tener una falla multiorgánica, pero es un porcentaje mínimo, ¿sí? Donde el paciente está en mal estado general. Por eso, más que nada, lo que se recomienda a los padres y a las madres es que si tienen dificultad respiratoria, o encuentra a sus hijos con diarrea, en mal estado general, con decaimiento, rechazo del alimento, asistan a la guardia. Hay mucho temor, la verdad que yo entiendo, ¿no? Tienen mucho temor de llegar a la guardia, pero nosotros queremos que vengan a la guardia si ven que los chicos están mal, porque muchas veces no consultan a tiempo y bueno, por supuesto, se complica con después. Gran riesgo que se complique la salud. Nico. Doctora, durante mucho tiempo creímos, los que no somos médicos ni especialistas, creímos que los niños estaban prácticamente inmunes al COVID, salvo que tuvieran comorbilidades. En este caso estamos hablando de chicos que están malnutridos, que tienen problemas de nutrición, o estamos frente a una realidad que nos demuestra que no era tan así, que los chicos también se pueden contagiar. Y dicho esto sea de paso también, para no olvidarme, si es que los padres no los quieren llevar a la guardia por temor a la estigmatización después al volver a su casa. Perdón que le meta las dos juntas, pero tengo miedo de olvidarme. No, bueno, creo que respondo la última, cualquier cosa me volvés a preguntar. Lo primero, por las dudas, por si me olvidé. No, en realidad no consultan porque tienen temor a infectarse. Entonces, por ahí, una consulta, no sé, una infección en piel, por ahora, no sé, ellas creen que por ahí lo pueden solucionar en su casa con algún tratamiento local y bueno, y obviamente después esa infección avanza. Entonces, no venir por ahí por, no sé, una dermatitis del pañal, por darte un ejemplo, una patología sencilla, pero sí hay determinados síntomas y signos dentro de este contexto, ¿no? Que es bastante complicado, deben estar alerta, ¿no? Y en este caso consultar. Ya te digo, hay cosas que no encontrás los mismos signos y síntomas así tal cual como el caso sospechoso de un adulto, ¿no? La famosa triada, la fiebre, la dificultad respiratoria y la tos, sino que en los pequeños es distinto, porque simplemente puede ser que tengan un poquito de temperatura, sea una febrícula, y que tengan diarrea, que tengan algunas manchitas en la piel, o sea, eso se llama exantema. Entonces, en ese caso tienen que consultar. Y siempre, por supuesto, le preguntamos el contexto familiar, ¿no? La situación epidemiológica, o sea, si encontramos un papá, una mamá o un abuelo, un tío que está con alguna sintomatología respiratoria o ya con diagnóstico, bueno, es probable que ese chico, por ahí con sintomatología leve, haya contraído la infección. En ese caso queda internado y se realiza el diagnóstico correspondiente, ¿no? Pero no era que, o sea, vuelvo a la primera pregunta, que creíamos
que los chicos eran prácticamente inmunes al COVID, salvo que tuvieran comorbilidades. Y que no contagiaban, eso también, ¿no? No sé si contagian. No, los chicos, acá estamos hablando de casos de chicos que tienen problemas preexistentes, propios de su mucho, condición, perdón, no, que no o contagiaban. estamos ante otra realidad. No, cualquier nene o nena puede infectarse, por supuesto. Lo que pasa que la gravedad pasa por si tiene alguna enfermedad preexistente, ¿sí? La mayoría de los casos son casos leves. Y la mayoría de los chicos que fueron muy poco, un porcentaje muy pequeño, que es un 0,6%, más o menos en promedio, la infección en la totalidad, calcularle que es un 15%. Y un 0,6% se ha visto casos graves. Entonces, todos los nenes y nenas pueden tener riesgo a infectarse, pero la mayoría de los casos son asintomáticos o casos leves. Claro. Doctora, no sé si me respondí corrijo a tu lo pregunta. que dije recién, que se decía no que no contagiaban, que contagiaban mucho, ¿no? Son Eso grandes se transmisores. cambió porque ahora hay dudas de si los chicos contagian, como se decía hace unos meses. No, los chicos transmiten. Por eso es un riesgo muy importante y se habla de que los abuelos, las personas mayores, no cuiden a los pequeños, porque el riesgo es grande, más que nada, no para los nenes y las nenas, sino por el tema de que contagie a personas con factores de riesgo, con alguna, incluso por ahí no es personas con muchos años de edad, sino porque tengan alguna patología, por ejemplo, que tengan asma o que tengan diabetes. Claro. Entonces, bueno, ese es el peligro. Los pequeños son transmisores okay. y por suerte se enferman menos que adultos. Facu. Sí, doctora, se habla mucho en este contexto de la posibilidad de una saturación del sistema y me gustaría saber qué pasa con los insumos hoy en los hospitales del Gran Buenos Aires y particularmente en el que usted trabaja, si están, digamos, accediendo a todos los insumos que necesitan o hay también una limitante en ese sentido. Sí, tuvimos, bueno, yo soy delegada gremial, ¿sí? Pertenezco al gremio SICOP, que nuclea a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, y hemos tenido grandes problemas en un principio, al inicio de la emergencia sanitaria, porque nos estaban faltando elementos, que son los equipos de protección personal. Por suerte, en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales, estamos teniendo los elementos, no sabemos hasta cuándo vamos a tener el stock, porque realmente como la demanda es tan importante, creemos que puede llegar a faltar. No lo puedo decir así en lugares como en municipios. En distintos municipios están faltando elementos, son de muy mala calidad, y y también en Cava, ¿no? También en Cava y en situaciones, en hospitales y sanatorios privados también. Hay grandes faltantes del equipo de protección que nosotros le decimos EPP. Nico. Doctora, una de las cosas que se han hablado en los últimos tiempos, al menos acá en el programa, es que no es lo mismo tener camas de terapia intensiva que tener personal especializado para camas de terapia intensiva. En el caso de los menores de edad, de los niños, ¿cómo funciona? ¿Hay pediatras especializados en terapia intensiva, con lo cual hay mayor ausencia todavía, o hay una interacción entre pediatras y especialistas en UTIs? Sí, en general, bueno, hay distintas, obviamente, en lo que es el cuidado de los niños, hay distintas especialidades, ¿sí? En casos de que requiera la atención de una cama crítica, o sea, la cama crítica es una cama de terapia intensiva, necesita un médico pediatra formado en cuidados intensivos. Son terapistas, ¿sí? O emergentólogos también, que pueden estar en la atención de estos niños. O sea, no es lo mismo intubar a un chico que a un adulto. ¿Cómo, perdón? No es lo mismo intubar a un chico que a un adulto, digamos. No es lo mismo, requiere por supuesto de entrenamiento, por supuesto que sí, lo podemos hacer, y también los pediatras que no somos intensivistas también igual podemos obviamente manejar la vía aérea y poder intubar. Lo que está pasando, si me permiten, es que aumentaron las camas en este tiempo, que fue muy importante el tema de la cuarentena, o sea, el aislamiento social preventivo, ¿no? Y obligatorio. Uno lo que pelea y peleó siempre es que se fortalezca el sistema de salud. Vos sabés que el sistema de salud de Argentina, y en particular voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, está muy debilitado. Tenemos grandes problemas estructurales de años. En los distintos gobiernos venimos peleando para que podamos tener un presupuesto mayor.
Durante este tiempo hemos tenido algunos cambios con respecto, hay más cantidad de camas, como dijo el gobernador, hay más camas de terapia intensiva, estamos con un poco de mejoría con respecto, por supuesto, a lo que estábamos 2 meses atrás, pero tenemos un problema grave, y esto tiene que ver también un poco con la parte pediátrica que vos me preguntaste. Tenemos un problema importante de recursos humanos, principalmente en intensivistas, ¿sí? En emergentólogos. Hay un problema gravísimo en enfermería, es lo más crítico. Enfermería e intensivistas es lo más crítico, ¿sí? Y también, bueno, por supuesto, personal de limpieza, cuidadores hospitalarios, ¿sí? Porque en realidad venimos peleando por todas estas situaciones que tienen que ver con condiciones laborales, ¿no? Claro. Tiene que ver con que podamos atender en forma segura, con los elementos necesarios y en un ambiente lo mejor posible, ¿no? Me refiero a la parte de salubridad. Facu. Así que bueno, con respecto a las camas, tenemos camas, incluso en el Hospital Paruiciem, en este momento, la terapia intensiva está ocupada al 100%. Nosotros tenemos un área... Al 100%, al 100%. Ustedes están saturados. Exactamente, terapia intensiva. Nosotros tenemos un sector... Pero todos no casos COVID, perdón, no son todos. No. Por está eso, bien, pero, mirá, claro. Pero ustedes ya están saturados. Terapia intensiva, sí, y obviamente estamos internando ahora pacientes en la guardia, porque en la guardia tenemos respiradores también. Pero está eso es saturada gravísimo. la terapia intensiva. El Hospital Paruiciem ha crecido los casos exponencialmente. En promedio, 50 pacientes, ahora en este momento estamos teniendo 43, ayer 53, porque tiene que ver un poco que algunos pacientes, muy pocos, se pueden ir a su domicilio, porque es un cuadro leve, o porque pueden cumplir el aislamiento domiciliario en su casa, y otros se van a los establecimientos de La Matanza, que son para pacientes, casos positivos, casos leves. Y lo que está pasando en el hospital es que aumentó ahora la cantidad de pacientes, antes muchos eran casos sospechosos, ahora aumentó la cantidad de pacientes infectados y de mayor gravedad. Entonces, los pacientes que consultan se quedan internados. Y muchos requieren terapia intensiva. ¿El año pasado a esta misma altura tenían también saturación al 100% o es realmente un problema grave de este año? Mirá, yo te cuento, nosotros tenemos una terapia intensiva de 7 camas. Siempre está casi al 100%. Te estoy hablando de antes de la emergencia sanitaria, ¿no? Y lo que nosotros hicimos en el Hospital Paruiciem actualmente es que tenemos un sector que es área no COVID, o sea, pacientes no infectados por COVID, está al 100%, están todas las camas ocupadas, y tenemos un sector que se adaptó, que es de cuidados intensivos para pacientes COVID. Bueno, están todas ocupadas las camas, de los cuales tenemos pacientes, 4 pacientes están con respirador. Gravísimo. Y además, como no tenemos camas en ese sector, estamos ahora internando pacientes en la guardia, que tenemos algunos respiradores. Claro, tremendo. Hay posibilidad de tener más camas porque han venido respiradores de la provincia de Buenos Aires, pero estamos viendo la posibilidad de poder tener esas camas disponibles, pero nos faltan recursos humanos. Claro. Entonces, tenemos sentido, camas, pero no tenemos recursos. Claro, humanos, doctora, ¿no? se mencionó la posibilidad de justamente traer a la zona donde están saturados los sistemas personal de salud de otras provincias. ¿Técnicamente es viable? ¿Cree que puede ser una solución en el corto plazo? La verdad que no tengo conocimiento. Sería importante, la verdad que sería muy importante, ¿no? Porque necesitamos, sí o sí, vos ten en cuenta que el 93% de los infectados está concentrados acá en el AMBA. Claro. Y nosotros, en particular en La Matanza, tenemos una demanda muy importante. Casualmente, por lo que comentaron anteriormente, no me acuerdo quién de los dos, con respecto a la cantidad de barrios vulnerables que tenemos. Tenemos muchos barrios vulnerables, la densidad poblacional obviamente muy importante, con las carencias estructurales, como estuvimos charlando hace un ratito, y por supuesto no va a haber lugar, y corremos riesgo. Vos fíjate que ya la parte de cuidados intensivos está saturada, así que necesitamos mayor cantidad de
de recursos humanos para poder habilitar más camas. Doctora, dos cosas. ¿Les hacen testeos a ustedes, que es el personal de salud, para cuidarlos, por un lado? Y la otra es si esta información que usted nos está dando hoy, las autoridades la tienen, digo, si hay contacto de las autoridades del hospital con la gobernación como para saber cómo avanzar y qué hacer. Sí, con respecto a... Sí, hay una articulación, digamos, hay una situación donde de la provincia se está viendo la cantidad de camas, está sistematizado y bueno, hay mucho trabajo de parte de la administración y un equipo interdisciplinario para que pueda tener acceso la provincia, el gobierno, ¿no? El Ministerio de Salud en este caso, que tenga la visión de la cantidad de camas. Pero bueno, hubo mucha demora con respecto a la entrada, por una cuestión burocrática, muchos problemas para que pueda entrar las enfermeras, mucha demora con personal de limpieza. Entonces, bueno, estamos esperando y hay un compromiso de que entren 30 enfermeras más. Han entrado 7 en los últimos días. Obviamente que es insuficiente, porque el hospital es muy grande, es el hospital más grande de La Matanza, y bueno, la demanda es muy importante. Y bueno, además no solamente vienen pacientes COVID, también vienen pacientes con otra patología, ¿no? Con el frío se va intensificando eso ahora. ¿Y lo de los testeos, doctora, los están cuidando ustedes? Bueno, ahí tenemos una discusión que venimos sosteniendo desde el gremio, porque solamente se testea cuando hay sintomatología, o sea, de acuerdo a definición de caso sospechoso. Y es algo que nosotros venimos discutiendo en los comités de crisis a nivel provincial, que SICOP junto con otros gremios vienen participando. Nosotros queremos que se amplíe la cantidad de testeos, ¿sí?, en el personal. Hay mucho temor. Cuando hay un caso, nos transformamos en contactos estrechos, porque en realidad, no porque no nos cuidamos, porque la realidad es que todos estamos ahora capacitados y sabemos cómo nos cuidamos, sino que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? El hacinamiento, el hecho de tener tanta actividad, que a veces hace que nos transformemos en contacto estrecho, sumado a que hay mucha gente que trabaja en otros lugares, donde por ahí no tienen los elementos de protección, o sea, el pluriempleo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí lo que nosotros estamos pidiendo es que se amplíe el testeo. Claro, que no sea solo para que los los que compañeros y presentan las compañeras síntomas. no tengan temor. Teniendo en cuenta además que hay asintomáticos, ¿no? Exactamente. Y además vos fíjate que hay un riesgo muy grande para nuestra familia. Yo te quería comentar que, bueno, ustedes creo que lo saben, pero los equipos de salud se fueron feminizando en los últimos años. El 70% está conformado por mujeres. Eso significa que las mujeres tenemos más riesgo de infectarnos. Claro. Y tengo compañeras con mucha sobrecarga emocional, muy preocupadas. La mayoría son madres. Claro. Y obviamente tiene que ver con esto, ¿no? De tener miedo de contagiar a su hijo o a su hija o a su padre, porque bueno, sabés que las mujeres somos las grandes cuidadoras históricamente, ¿no? Entonces somos las que más sufrimos la pandemia por las condiciones, por la sobrecarga laboral y por el tema de nuestro rol de cuidadora en nuestra casa, ¿no? Y el estrés de estar ahí, en primera línea, ¿no? De fuego, eso es así. Bueno, doctora Valeria Boneto, gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno,